bien que no estarás cuando me vaya, y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Ese es el tema principal de la telenovela Leonela, transmitida por Radio Caracas Televisión en 1983. Leonela es una joven comprometida con Otto. Otto le da una golpiza a Pedro Luis, el protagonista, y Pedro Luis, en venganza, se viola a Leonela. Obviamente, Leonela queda embarazada. Él va a la cárcel y cuando sale, ella se enamora de su violador y se casan. En términos de política, sería como decir que llega un militar y a la fuerza trata de tumbar al gobierno electo. Y como no lo logra, va a la cárcel y cuando sale, el pueblo le da su voto en elecciones y luego no importa lo que pase, el pueblo lo idolatra por siempre. Las historias que nos contamos nos construyen. No importa si son reales o ficticias. Solo importa cómo nos vinculamos emocionalmente con estas historias y la frecuencia con la que las consumimos. Imagínense el poder de una sola historia, contada como si fuera un mantra, día tras día, durante décadas, a toda una nación o incluso a todo un continente. Permítanme compartir con ustedes el que considero un muy representativo ejemplo de lo que es el poder de la ficción. Desde hace casi 70 años en Venezuela, las familias tenían en la sala de su casa un televisor y allí entraban principalmente 2 canales y en ambos se transmitía durante varias horas del día telenovelas. Eso eran 2 telenovelas en el almuerzo y 2 telenovelas en la cena, en la época en la que se almorzaba y se cenaba. Por muchos años fuimos de los más grandes exportadores de telenovelas del mundo y ese era un gran orgullo para el país. Petróleo, mises y telenovelas. Si querías ser actriz y además pagar tus cuentas con tu carrera de actuación, había que trabajar en algunas telenovelas. Mea culpa. Y a decir verdad, no solamente era muy entretenido grabar las escenas, sino también muy gratificante ver cómo descubrir en carne propia cómo gran parte del país e incluso en el extranjero adoraban estas novelas. Y bueno, también el trabajo de uno en ellas, ¿no? En la historia de la televisión venezolana ha habido unas telenovelas más interesantes y originales que otras. Pero el género más fuerte siempre ha sido la telenovela rosa. Esta es la sinopsis de la telenovela rosa contada una y otra vez. La chica pobre, humilde, trabajadora, que no tiene dónde caerse muerta. Llamémosla Rubí, tan linda, tan inocente y frágil. Ella se enamora de un chico honesto y buena gente que llamaremos Víctor Alfonso. Y resulta ser el hijo de una millonaria maluquísima, la villana, elegantísima y adineradísima, que llamaremos Lucrecia. Durante muchos episodios, Lucrecia y su séquito maltratan a la pobre Rubí. La engañan, la manipulan, la violan, se burlan, la humillan. Cada historia a lo suyo. Pero a la mitad de la telenovela hay una revelación. Hubo una herencia que fue corrompida, usurpada. No se le entregó a quien le correspondía. A la chica pobre, a Rubí. Ella era la verdadera heredera de toda la fortuna de esa mansión. Ajá, pero la malévola Lucrecia, muy hija de putamente, se la robó. La historia avanza, hay un giro y Rubí
recupera milagrosamente la herencia robada. Y de un capítulo a otro, simplemente cambiándole el peinado, el maquillaje, el vestuario, se vuelve de alcurnia. Y ejerce la venganza contra la villana y contra todos los que se burlaron de ella. Y la gente en su casa pegada al televisor con la boca llena de arepas, como si se tratara de su propia vida, y le están hablando al espejo, gritaban: ¡ay, así es, mijita, así es, bien hecho! ¡Ay, ahora sí lo logró! ¡Ay, ahora que pague esa, que sufra la malvada! 50 años de telenovela rosa, sin siquiera imaginarlo, prepararon el terreno para que el discurso del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías calara profundamente en los venezolanos. Porque la trama de estos culebrones la volvíamos a consumir, pero ahora en forma de alocución presidencial. También por varios años y durante largas horas en cadena nacional. Esta vez nos la contaban así. La chica pobre, humilde, pata en el suelo, llamémosla el pueblo, se enamora de un chico honesto y buena gente, que a efectos de estas latitudes llamaremos el teniente coronel. Y será él quien se le volteará a la mala millonaria, a la villana, que llamaremos la oligarquía. Lo cierto es que surge una revelación. La oligarquía le ha robado todo lo que le pertenece al pueblo, quien era la verdadera heredera de toda la fortuna de esta mansión llamada Venezuela. Hay un giro. Esta vez es el protagonista, el teniente coronel, quien se le voltea a la madre poderosa y hace que la multimillonaria herencia regrese a manos de la verdadera heredera, el pueblo. Lo truculento y malsano de esta historia y de todas estas telenovelas es el hecho de que se le despierte a Rubí, al pueblo, la sed de venganza contra la oligarquía, despertada intencionalmente por su amado teniente. Y con el paso del tiempo, de discurso en discurso, los villanos, las Lucrecias, se fueron multiplicando, porque se fue incluyendo allí a prácticamente todo aquel que tuviera un poquito más que la chica pobre. De hecho, se llegó a un punto en que la villana era simplemente todo aquel que no estuviera del lado del chico honesto y buena gente, el teniente coronel. Y así, en esta versión, la villana, la oligarquía, se ha vuelto un gentío. Es la clase alta y la clase media, es la Cuarta República, la oposición, el imperio, la iglesia, los medios de comunicación, la empresa privada, los inversionistas extranjeros, los empleados petroleros, los sindicatos, los profesores, los estudiantes, y así cualquiera que no sea la chica pobre, ni el teniente coronel. Y no sé qué pasa con esta versión de la historia, que no fueron felices para siempre. Y es que, claro, el discurso de la Revolución Bolivariana, al igual que la telenovela rosa, se disfrazaban de amor, pero de lo que realmente hablaban era de resentimiento, de envidia, de rencor, en definitiva, de odio. Estas telenovelas rosa se transmiten en Venezuela desde la primera telenovela venezolana, La criada de la granja, en 1953. Hasta incluso hoy, que aunque ya no se producen telenovelas en Venezuela por la situación, se está transmitiendo en horario estelar una bien rosa, grabada en Miami, llamada Acorralada, con su respectiva herencia robada y su respectiva venganza. Año 2020, y en televisión abierta en Venezuela se siguen viendo telenovelas rosa.
Claro, los días que hay electricidad. Y entre esta primera y esta última hay un montón de exitosísimas telenovelas que cumplen a cabalidad este patrón. Solo por mencionar algunas, entre mexicanas, mayameras y venezolanas están Rosa Salvaje, Gata Salvaje, Corazón Salvaje, Corazón Indomable, Alma Indomable, La Indomable, Pobre Diabla, Cara Sucia, El Desprecio, Yo Compro Esa Mujer, Valentina, Carolina, Sabrina, Rosalinda, Marimar, Cristal, Topacio, Esmeralda, Rubí Rebelde, Mi Gorda Bella, Las Dos Diana, La Italianita, La Dama de Rosa, La Dueña, La Revancha, La Venganza. Siempre la misma historia. La pobre, la rica, maltrato, herencia, venganza. La pobre, la rica, maltrato, herencia, venganza. Cuando le preguntaban a los gerentes de televisión, oye, ¿y por qué siempre esa misma trama con ese mensaje de venganza? Respondían, El Conde de Montecristo, un clásico de la literatura universal al que le hacemos homenaje. ¿Para qué harían falta tantos homenajes para una sola historia, no? Llegaban escritores con ganas de contar algo nuevo. Ay, ¿qué tal si hacemos una telenovela de ruptura, diferente, no sé, con un concepto más original, que transmita valores? Ay, pero casi siempre la respuesta era, no. Eso no sube cerro. Eso no sube cerro. Con esta frase se referían a que les era fundamental ser sintonizados por las clases más bajas. Y esa trama les había garantizado rating. Y con rating se aseguraban a los anunciantes. En Venezuela había una eterna competencia entre dos canales de televisión. Y esa competencia definía la programación. De vez en cuando asumían el riesgo y se salían de la fórmula. A veces con éxitos fulgurantes, pero otras veces con fracasos estrepitosos. Así que siempre recurrían a la trama que sabían que subiría cerro. Con estas observaciones no pretendo señalar a la televisión como responsable de lo que ha pasado en el país. Por supuesto que no. Este es un elemento cultural entre muchos factores. Además, se trataba de empresas privadas haciendo lo que consideraban lo mejor para sus negocios, siguiendo la tendencia de lo que se producía y se consumía en toda Latinoamérica. Y además, recibiendo el espaldarazo del resto del planeta, que compraba sus producciones. Pero sí creo que hubo una gran subestimación del alcance masivo y del poder formativo de estas horas de ocio y entretenimiento. Podríamos pensar que las ficciones que creamos son producto de la cultura que nos rodea. ¿Pero acaso no será al revés? ¿No será que nuestra cultura es el resultado de estas historias que nos contamos? Estoy segurísima de que habrán millones y millones de ejemplos como este en cada país, en cada pueblo, de cómo ese rato de ocio y entretenimiento diario nos definen profundamente como individuos y como sociedad. Estados Unidos, por ejemplo, un país con cultura de reality shows y celebrities. Bueno, escogieron de presidente a un personaje que ha llevado sus campañas y su gobierno como si se tratara de un reality show. ¿O qué tal si dejamos la política a un lado? El caso del crecimiento exponencial de nuevos estudiantes en la carrera de paleontología al año siguiente del estreno de Jurassic Park. O aún más reciente, en España, en el 2018, hubo un incremento de estudiantes, esta vez de filosofía. Y todo señala a la buena influencia de la serie catalana Merlí, que trata sobre la relación de un profesor de filosofía con sus estudiantes. Somos lo que consumimos, para bien y para mal. Es por eso que es fundamental reconocer el poder de las historias que nos contamos, el poder de la ficción.
Habría que preguntarnos como espectadores, ¿qué estamos consumiendo constantemente? ¿Qué programas vemos? ¿A quiénes seguimos en redes sociales? ¿En qué ponemos nuestra atención justo cuando estamos relajados? Cuando bajamos la guardia. Y para los que de alguna forma contamos historias, que hoy en día con las nuevas tecnologías somos prácticamente todos. Imaginemos, ¿qué cuento podríamos echarnos miles de veces de ahora en adelante para que el mundo sea mejor? Muchas gracias.